Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Romina Rubín, soy la vicepresidenta de la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría y me toca coordinar la conferencia y presentar a la doctora Lourdes Bermejo. Lourdes es experta en gerontología e intervención social integral, es vicepresidenta de la Sociedad Española de Gerontología y Geriatría y es consultora internacional independiente desde hace más de 30 años. Así que, Lourdes, simplemente te doy la palabra para que puedan escucharte. Un cordial saludo, mi nombre es Lourdes Bermejo y bueno, vengo aquí a compartir una serie de reflexiones, de aprendizajes en relación a un tema que me parece de gran interés y actualidad, como es la revisión de los modelos de atención y de relación a las personas que necesitan apoyos cuidados y que necesitan vivir en organizaciones, ¿no? en residencias o en centros de larga estadía. A la hora de planificar, de pensar cuál podrían ser los temas de interés para tratar, he pensado el siguiente esquema que les comparto, ¿no? Un primer punto me parece que es clave, que es centrar un poco dónde está la necesidad del cambio, por qué es necesario cambiar esta mirada en relación a las personas que necesitan estos apoyos o cuidados, ¿no? Y sería este modelo, un poco arrancando del modelo A, que es un poco lo que tenemos, ¿no? Un segundo punto se referirá a la construcción o a qué es el modelo deseable al que queremos ir, ¿no? El tercer punto se referirá a cómo cambiar o cómo acercarnos a ese modelo deseable desde el conocimiento que vamos adquiriendo. Y en ese sentido, el siguiente punto se referirá en concreto bueno, un poco el evolutivo de cómo en España estamos haciendo o venimos haciendo y también algunos de los aprendizajes que vamos adquiriendo que tal vez pueden ayudarles o con esta idea pues lo comparto, ¿no? También les compartiré un aporte en el contexto latinoamericano, en este caso concretamente para Argentina, y por último, unas reflexiones y propuestas que creo que nos pueden ayudar a seguir avanzando y a un poco a visibilizar cuál puede ser la responsabilidad a nivel personal en este ámbito de los cuidados y de los apoyos, ¿no? Pues si les parece, empezamos por el primer punto, que sería un poco esta necesidad de cambio, ¿no? Quizá la primera hipótesis que me gustaría plantearles es que allá donde cada uno se encuentre, tiene una situación inicial en el tipo de organización o de centro de larga estadía, residencia, residencial, como queramos llamarle. Cada uno parte de una situación inicial, que es un poco lo que venimos a llamar, o yo llamaré el modelo A, que es el punto de partida, ¿no? Es muy diferente por territorios, por países, es muy diferente lo urbano y lo rural, es muy diferente cuando hay una situación económica saneada que nos permite pues, tener un personal o un equipamiento determinado y lo hay también en su otro polo. Pero de alguna forma ese es el modelo del que partimos, cada uno parte, ¿no? El asunto sería cómo hacer una proyección o por qué tendríamos que pensar que la situación de ese modelo A del que estamos no es el deseable, ¿no? Y por tanto proyectamos en ese verde que pongo en la pantalla el modelo B, que es al que nos gustaría llegar, ¿no? Y mi experiencia, que incluso en las situaciones de partida del modelo A más potentes, de los mejores centros, siempre se puede proyectar áreas de mejora, cosas que nos gustaría mejorar, ¿no? De alguna forma, y como una autocrítica, porque yo también provengo de ese modelo, es cierto que venimos de una atención interdisciplinar, ¿no? Pero es verdad que no hemos contado muchas veces con la opinión, con la experiencia, con los valores de la persona, ¿no? Era un poco como que cada miembro del equipo diagnosticábamos, visibilizábamos, analizábamos a esta persona, como aparece en la imagen, ¿no? Que parece, bueno, pues divertido, ¿no? Pero seguramente la vivencia y la experiencia de la persona, del señor que está ahí, no es lo que nosotros querríamos para nosotros, ¿no? Este va a ser uno de los primeros puntos en los que yo siempre me fijé que hacíamos la valoración gerontológica o geriátrica integral, pero no incluíamos la voz, la experiencia y los valores de la persona. También otro de los puntos de los que venimos es también esta dificultad que tenemos para la personalización y esta tendencia a la homogeneización en los espacios, en las actividades, hasta en la colocación de las personas, que desde luego no parece que fomenten
pues eso, el contacto, el reconocimiento, la autoestima, la individualización, el vínculo, ¿no? Y de alguna forma, este es un centro que hace años estaba así, la decoración, la infantilización y, bueno, de alguna forma también la percepción que nos da la sensación de cómo están estas personas, ¿no? En relación a estas preguntas que levantan, ¿no? Digamos que esto es de dónde venimos, ¿no? Habrá centros que esto ya no lo identifiquen como propio porque ya están más evolucionados, pero a lo mejor hay otros que sí, que se ven reflejados en este tipo de imágenes, ¿no? La clave entonces sería, bueno, ¿cuál es el modelo deseable, ¿no? ¿Cómo se proyecta, ¿no? Y en relación a eso, yo creo que la idea central es que las residencias son centros de vida y espacios de oportunidad para las personas que necesitan apoyos o cuidados, ¿no? Es decir, rompiendo el concepto de institución total, de algo cerrado, tienen que ser recursos donde el envejecimiento activo, satisfactorio, donde la calidad de vida y donde hay un reconocimiento al ejercicio de los derechos de una forma explícita y clara, fácil, digamos, adaptada a las personas y por lo tanto un reconocimiento de su dignidad. Y eso va a representar un poco como aparece en esta figura, que es la persona que necesita apoyos, que es la persona en verde, que está cerca sus familiares, las personas queridas en color naranja, que por supuesto puede haber profesionales en color rojo, diferente tipología según los apoyos o las atenciones que la persona necesite, pero por supuesto está dentro de la comunidad, estas personas azules, ¿no? De alguna forma esos círculos concéntricos, porque las personas cuando vamos necesitando pues, situación de fragilidad vamos a necesitar pues seguramente de la buena articulación de todo ello, ¿no? Con esta idea, la idea que buscamos es que cada persona pueda tener una vida buena. Esa vida buena tendrá los aspectos que aprendimos del envejecimiento activo, salud, oportunidades de salud, seguridad y participación, pero también muchos otros elementos ligados al bienestar psicoafectivo y a los derechos, ser escuchados, mirados, considerados, con reconocimiento de la identidad, con relaciones y vínculos significativos, personas con un propósito y con un proyecto de vida propio, donde nosotros tendremos que apoyar, con un concepto de que haga la vida lo más normal posible, lo más parecida a la que harían otras personas en un entorno que no sea una organización, con esa vivencia de la inclusión social, con oportunidades de ocupación o de aprendizaje, como la persona quiera, en una percepción de hogar, de control del espacio, por supuesto, inserto en comunidad y con los apoyos y cuidados que necesiten. El concepto este de vida buena es el que, digamos, proyectamos en ese modelo que estamos buscando. Y a mí me gusta esta imagen porque refleja un poco cómo familiares y entorno estamos, y los profesionales estamos ahí sujetando, ayudando a la persona que es la que orienta hacia dónde ir, para que lo pueda conseguir, ¿no? Y de alguna forma, pues imágenes del día a día, de lo comunitario, de lo lúdico, de lo significativo, de lo relacional, de lo afectivo, de lo creativo, del artístico, ¿no? Del afecto. Bueno, pues digamos que esto representa lo que podría ser la vida en este modelo B, ¿no? Bueno, ¿y cómo podemos pasar de un modelo a otro, ¿no? ¿Qué cambiar, qué hace falta cambiar y cómo lo hacemos, ¿no? Yo creo que la primera idea que a mí se me ocurre en esta reflexión es que estamos en fase de construcción de este modelo, ¿no? Y para eso tenemos que contar con una serie de elementos y hay que trazar un plan, un orden, ¿no? Que si bien empezamos a tener ya información sobre estos elementos, sí que hay una gran parte creativo que va a ir cambiando dependiendo desde dónde y las características del que se partan. Digamos que para construir esta situación tendremos que hablar de calidad asistencial y eso va a implicar complejidad, visión integral. Tendremos que hablar también de profesionalidad y de diferentes tipos de conocimientos, pero también tenemos que hablar de las personas, de su calidad de vida y sus derechos y favorecer la participación de los tres grandes grupos de actores, las propias personas mayores, los familiares y el entorno de la comunidad y los propios profesionales, ¿no? Y esto dentro de algo que me parece muy importante y para los que me estén escuchando, que forman parte de, digamos, lo que sería la gobernanza administrativa y organizacional tienen que estar cerca. Por ejemplo, cuando yo estoy pensando en la gobernanza administrativa organizacional es que existan los marcos normativos suficientes y necesarios para que ordenen, para que generen garantías, pero que también faciliten la gobernanza cotidiana. Es decir, un marco normativo que establezca lo necesario, lo prioritario,
pero que no se pierda, por ejemplo, en una burocracia que hace que luego los equipos, que luego el personal, que siempre nos va a parecer insuficiente y de hecho lo es, no tenga tiempo para atender con las personas porque está desarrollando pues, documentación, registros, etcétera, ¿no? Es decir, que realmente esa gobernanza administrativa y organizacional del día a día esté mirando y esté velando por esa situación deseada por medio de la coordinación y de la cooperación positiva. Esta experiencia, esto que parece algo obvio, muchas veces lo hemos hecho mal o lo hacemos mal. Y por eso es tan importante de alguna forma que todos estemos mirando para generar esa construcción posible, ¿no? Digamos que esta construcción, que yo creo que parte de la evolución social de lo que queremos para las personas ahora, pero también lo que queremos para nuestros allegados, nuestros familiares, si los necesitan usar estos recursos, pero también para nosotros mismos o nosotras mismas, ¿no? Esa evolución social ya está. No es igual en todos los lugares y se va notando diferentemente, pero es cierto que a medida que vamos llegando ciertas generaciones de personas adultas y adultas mayores, esa visión de lo que queremos es diferente. Y digamos que para construir ese proceso de acercamiento de un modelo a otro, tenemos que utilizar diferentes fuentes de conocimiento. Uno, desde luego, es el de la teoría, que es el saber científico, ¿no? Todo lo que hemos generado como evidencia desde el campo de las ciencias, tanto de las ciencias humanas, sociales y del comportamiento, con sus paradigmas, con sus epistemologías, con sus formas de obtener saber, como de otras ciencias más positivistas, ¿no? De alguna forma, el saber científico tiene que estar. De hecho, es muy importante que todos los cambios estén basados en las evidencias científicas que tenemos, ¿no? Desde luego también tenemos un saber empírico, que es el poder de la práctica, el aprendizaje extraído efectivamente de la reflexión sobre la acción y de la reflexión sobre lo que hemos hecho, ¿no? Y esta es una cosa muy importante que tenemos que poner en valor y que tenemos que reconocer para que realmente la teoría y la práctica estén bien fusionadas en nuestros proyectos de cambio. También hay un eje muy importante que es el eje de la ética, ¿no? Que es un poco el saber ético, es decir, son conocimientos que nos hemos dado como sociedad, saberes de la sociedad que hemos consensuado como valiosos, que no se pueden demostrar de una forma científica, pero que organizan y ponen los puntos fuertes en nuestra sociedad para hacer una sociedad mejor, ¿no? Y eso significa hablar también de valores, ¿no? Digamos que con todos estos elementos, fuentes de conocimiento, podemos construir una nueva identidad del sector de los apoyos o de los cuidados de larga duración y también de un poco la identidad de los propios profesionales que estamos en ellos, ¿no? Porque en realidad lo que queremos construir es un cambio cultural que implica profundos y coherentes y sistémicos y sistemáticos procesos de sensibilización, capacitación y de cambio, tanto organizacional en la parte interna, meso, como a nivel social, porque si no, no vamos a poder articular, digamos, con el encargo social que tenemos en la atención a las personas, ¿no? Yo me gustaría hablarles cómo en España hemos ido transitando un poco dónde estamos ahora, con total honestidad y también de alguna forma que valoremos cuánto nos ha podido costar llegar hasta donde estamos, ¿no? Y todavía todo lo que nos falta, que es muchísimo, ¿no? Partiendo del hecho de que todavía hay muchas personas y muchas organizaciones y muchos responsables que no ven la necesidad de que necesitemos construir este nuevo modelo de atención, cuidados y apoyos. O sea, es decir, todavía en España yo me atrevo a decir que no somos mayoría aquellos que pensamos que esto hay que cambiarlo y además que la situación deseada sea la misma. Porque pensemos una cosa, la situación deseada no es algo que tú puedas ir a ver a un sitio. Por ejemplo, yo si quiero organizar, imaginémonos, no sé, una planta de neumología, pues igual me voy a 2 o 3 hospitales de referencia que haya en mi país o en otro país, los visito, ¿verdad? Sé cómo funcionan los protocolos, los instrumentos diagnósticos, las tecnologías, los sistemas de organización, bien, de documentación, y luego, humildemente, eso me lo llevo para casa y veo ver hasta dónde llego, ¿no? Bueno, pero digamos que el modelo, yo puedo ir a ver ese modelo perfecto en algunas organizaciones, ¿no? Pero esto en un lugar de vida, que es una residencia donde los factores culturales, los factores ideológicos, los factores identitarios, los factores de todo tipo
tiñen tanto las peculiaridades del terreno, de la cultura, del territorio, de la organización, de las personas, que no vamos a encontrar ningún lugar que visitar al que digamos, esto ya está, lo copiamos, esto no es posible. O sea, este es un modelo tan ecológico que realmente el resultado de cada situación deseada es diferente para cada organización. Entonces podemos tomar pistas, podemos tomar referencias, pero hay que proyectarlo y esa proyección no la puedes copiar, la tienes que crear de alguna forma, ¿no? Es un constructo, es una visualización de alguna forma. Y yo lo primero que diría es que todavía en España hay muchas personas que tienen esa mirada compartida, pero es verdad que muchas otras no. Y esto es una realidad que tenemos, ¿no? También es otro tema que me preocupa, que a veces los esfuerzos que hemos hecho y seguramente los que vamos haciendo en la medida que no tengamos unas metodologías y unas reflexiones importantes sobre los procesos que hay que hacer, no estemos apuntando y gastando las energías como deberíamos, ¿no? Y nos pase un poco como en la imagen, ¿no? Y de alguna forma, yo sí que pienso que para generar el proceso de cambio sería muy interesante, sería muy valioso que pensáramos siempre que vamos a tener como tres ámbitos que trabajaremos, ¿no? Ese momento analítico, reflexivo, de diagnóstico participativo de qué es lo que tenemos, cómo lo tenemos y qué nos parece, qué valoración tenemos de nuestra situación actual. Después habrá una reflexión respecto también al momento conceptual, a la visión, ¿no? A esta situación deseada, ¿no? De la atención integral centrada en la persona o atención centrada en la persona, según llamamos, que lo veremos que siempre va a ser un horizonte utópico, o sea, nunca va a poder ser, nunca lo vamos a conseguir así, pero bueno, va a ser nuestro referente. Y entre medios tendremos que ver cómo hacemos lo tácito, lo táctico operativo de planificar, ejecutar, bueno, de ir desarrollando esos cursos de acción, ¿no? Y de ir formulando los cambios necesarios y suficientes para ir pasando poco a poco de una situación a la otra, ¿no? Digamos que esta estrategia, que además dura años, porque en general podemos pensar que el proyecto de cambio admite muchas anchuras de banda, ¿no? Es decir, podemos tener la posibilidad de hacer una autopista y de alguna forma que esos cambios necesarios y suficientes tengan un gran impacto porque tengamos muchos recursos económicos, podamos hacer un cambio en la infraestructura, en los espacios, en la cantidad de personal, etcétera, etcétera. O puede ser un camino pequeñito, una vereda que sube a la montaña, que tenemos que ir haciendo poco a poco porque tenemos pocos recursos y hay que ir de a poco, de alguna forma. Pero siempre en esta experiencia que tenemos, es que si uno sabe dónde quiere ir, tiene oportunidad de llegar, aunque sea muy lentamente, ¿no? Y en algún caso les pondré algún ejemplo, ¿no? Me parece interesante ver cómo en España, este año, por ejemplo, empezamos a dar, o cumplimos 20 años de que empezamos a dar los primeros pasos que nos han servido para anclar algunos procesos de cambio que vamos haciendo en organizaciones, que son siempre pocas y, digamos, minoritarias. El paradigma del envejecimiento activo en la Asamblea Mundial del Envejecimiento en Madrid, de la cual cumplimos 20 años, y en concreto en España la Ley de Autonomía del Paciente, que regula por primera vez el derecho de los ciudadanos sobre el derecho a su salud, el consentimiento informado, el alta voluntaria y por primera vez el derecho a la persona a controlar, en este caso al paciente, porque era desde el ámbito de salud, pero se nos generaliza a cualquier recurso asistencial. De alguna forma, aparece por primera vez el derecho a la persona a controlar y a gestionar a sí mismo, a su salud, ¿no? Y esto por extensivo iría a todos los recursos asistenciales, ¿no? Aparece el desarrollo del modelo de calidad de vida, que nos da un referente teórico muy importante, como luego veremos, como comentaré. Aparece en España las primeras personas formadas en el mundo anglosajón sobre la atención centrada en la persona con demencias, formada en Reino Unido, que nos trae todo lo que es el DCM, el Dementia Care Mapping, que supuso una revolución y que todavía lo sigue siendo, que es todavía muy desconocido ese instrumento. Aparecen las primeras organizaciones que empiezan a plantear metodologías para eliminar las sujeciones en los cuidados. Empiezan a desarrollarse tanto a nivel, digamos, académico universitario, pero también empiezan a desarrollarse los comités de ética aplicada asistencial, no solamente en ámbito sanitario, que ya eran más antiguos, pero también en lo sociosanitario,
donde digamos están insertos los hogares o las residencias de las personas mayores. Por supuesto, España ratifica la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y fijaros que todavía estamos en 2008, es decir, son cosas que están todavía muy lejanas y que todavía muchas de ellas no hemos conseguido que estén aplicadas ni que sean generalizadas en nuestro territorio en absoluto, ¿no? Empiezan a aparecer la primera guía de buenas prácticas en 2009, el primer manual sobre atención centrada en la persona en el 11, otra serie de formaciones, capacitaciones y personas que toman iniciativas. Digamos que luego viene la pandemia, así como abreviando, y digamos que ahora estamos en ese momento de revisar el modelo, ¿no? Claro, cuando ahora viene la revisión del modelo, se juntan dos cosas. Se junta, digamos, la tendencia de esa personalización, de esa atención más personalizada, de eso que ahora hablaremos, del modelo B, pero también es verdad que la influencia de la pandemia hizo cuestionar si a donde tenían que dirigirse nuestros hogares, nuestros centros de residenciales, tenía que ser hacia la sanitarización de las personas. Era un poco como que, y en España, que ha sido una tragedia y desde mi punto de vista, bueno, pues muy dramática la gestión y el fallecimiento y el sufrimiento que han sufrido las personas que vivían en residencias, personas mayores en situación de vulnerabilidad. De alguna forma es, si han fallecido tantas personas mayores en las residencias, será porque el modelo residencial, el modelo de atención no era el adecuado, ¿no? De alguna forma, escamoteándose o quitándose de la responsabilidad que tenía Salud Pública y el Servicio de Salud, en nuestro caso, de haber atendido a las personas que viviendo en residencias, que son equipamientos de carácter social, digamos, no tenían por qué tener esa capacidad de cobertura sanitaria para una situación tan brutal como es una pandemia, ¿verdad? Pero digamos que en esa revisión del modelo asistencial ha habido como una tendencia por parte de algunos sectores, de algunos intereses, ¿no?, de sanitarizar y convertir las residencias no en los lugares de vida que buscamos y que queremos todos llegar a poder tener, sino pequeños hospitales geriátricos donde la vida sea pues realmente muy poco agradable, ¿no? Y no como una estancia temporal, momentánea, como puede ser un entorno hospitalario, sino como un lugar de vida de muchos años, ¿no? Afortunadamente, después de esas tendencias o esos intentos, al final se ha recobrado la cordura de alguna forma por presión de muchos agentes, de muchas entidades, de sociedades científicas, de la propia también Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, en fin, que al final, bueno, hemos ido llegando hacia esta idea de las revisiones del modelo asistencial hacia la línea que estamos pensando. Y en esa idea del proyecto de cambio, digamos que habría como, yo veo dos grandes metodologías, dos anchuras de banda, ¿verdad?, en el proyecto de cambio. Por un lado estarían las buenas prácticas, que es todo aquello que puedes cambiar desde tu situación inicial sin necesidad de hacer obras, de hacer infraestructuras, de dotar de personal, sino es analizando cómo estamos trabajando, cuáles son nuestros procesos asistenciales, nuestras formas de relación y de comunicación e ir cambiando, hacer una hoja de ruta en pequeñas buenas prácticas con una secuencia en tiempo que sea asumible tanto por la cantidad de buenas prácticas como por el N, el número de personas, digamos, a las que dirigimos estas buenas prácticas, ¿no? Esto sería el camino finito, este que decía yo, que es como humilde, ¿no?, poquito a poco. Y el segundo, la banda ancha, es la autopista, que son las unidades de convivencia, unidades convivenciales, que es un poco esta idea que se ha desarrollado hace ya más de 30 años en los países nórdicos y en el norte de Europa, principalmente, de hacer, pues eso, unidades donde vivan grupos de personas con unas características edilicias, organizativas, de entorno, de forma de trato, etcétera, etcétera, muy específicas, ¿no?, que sin duda permiten ir más rápido hacia la solución deseada, digamos una forma, hacia esta situación, pero es verdad que hoy por hoy es una oportunidad minoritaria por lo que se implica de costes y por lo que supone en un país como en España el parque o toda la infraestructura residencial que tenemos, que difícilmente se va a poder ir evolucionando hacia estas unidades de convivencia que implican en muchos casos pues, perder muchas camas, otras asignaciones de personal o inclusiones de personal nuevos y bueno, el problema es quién va a financiar eso, ¿no? Y más que en nuestra pirámide demográfica el baby boomer estamos por llegar. Entonces, bueno, pues esto es un tema. Entonces,
estamos haciendo pilotajes de unidades de convivencia, van a ir aumentando algunas, pero van a ser siempre minoría. Quizá el gran recorrido que tenemos en España por poder hacer es que en todos los centros hagamos esos procesos de buenas prácticas que implican constancia, perseverancia, estrategia, una táctica, pero que podamos. Y de hecho, hemos ido generando documentos en nuestro idioma, no solo los traducidos, sino hemos ido generando. Este fue el primero, que fue una traducción de un documento inglés del año 2000. Me parece importante ponerlo porque es lo primero que leímos algunos del año 2000, un documento británico realmente. Las residencias son para vivir, llamaba, y es ya muy ilustrativo, fue bastante revolucionario en su momento. Después vinieron las buenas prácticas, de las que luego hablaré y que tuve la oportunidad de diseñar y de coordinar. En 2008, después ha habido de otras fundaciones, experiencias de investigación, la traducción de un libro de Broker muy importante sobre las personas con demencia, otros documentos de fundaciones, de personas muy valiosas y que nos han ido. Es decir, ya tenemos diferentes metodologías, diferentes instrumentos que podemos ir utilizando, ¿no? Unos son más antiguos, son más sencillos, otros son más complejos, más evolucionados, y nos van sirviendo para ir avanzando en esta idea de las buenas prácticas y lo que implican, ¿no? Me gustaría hablarles de la primera experiencia de sistematizar el concepto de buenas prácticas en el modelo de calidad de vida, que es un poco lo primero que hicimos con la idea de la atención centrada en la persona, aunque todavía no lo llamábamos tal cual, donde hablaba de buena práctica, no como hacer bien tu trabajo, no la buena práctica enfermera de saber prevenir una úlcera, no la buena práctica de un psicólogo o de una psicóloga haciendo un test, no. Esto es hacer bien tu trabajo, no. La buena práctica como ese conjunto de acciones, como ese proceso que introduce mejoras en los intangibles, que era lo que menos teníamos cuidado, que era la satisfacción, el bienestar personal, el bienestar emocional, la calidad de vida, la parte más psicosocial, percibida por la propia persona, digamos, ¿no? Entonces, todo aquello que hagamos para generar eso, vamos a llamarlo buena práctica, no, digamos, la buena praxis individual de cada disciplina, ¿no? Y digamos, la buena práctica coloca procesos asistenciales, situaciones relacionales que toman valor y que de alguna forma no son de nadie, pero realmente son de todos y de todas, ¿no? Las buenas prácticas en estas guías las organizamos en base a una hipótesis, ¿no? Es para que la parte de arriba del iceberg, del iceberg, se vea bien, o sea, para que la persona tenga calidad de vida, para que la persona tenga un buen proyecto de vida, una vida buena, tenga su propio proyecto vital, calidad de vida, llamémoslo diferentemente, no es lo mismo, pero para entendernos, para que eso aflore en la superficie en una organización de cuidados y sabiendo que las personas necesitan apoyos, cuidados, que han tenido que dejar su casa, que no están en su entorno, digamos, más familiar, tenemos que trabajar todo lo que está debajo de la superficie, ¿no? Entonces, poner el ejercicio de los derechos y ver la forma de hacerlo factible, el eje de la participación efectiva de todos los agentes, incluidos de las personas mayores que viven, por supuesto, el bienestar afectivo y psicosocial, con todo lo que es emociones, convivencia y comunicación como un eje, por supuesto, el entorno físico y la integración en la comunidad, y para que todo eso sea factible, con instrumentos de trabajo y de sistemas de organización y de documentación coherentes que lo permitan, ¿no? Este, digamos, es el enfoque y en base a eso se diseñó estas guías que a fecha de hoy seguimos utilizando en muchas organizaciones como una metodología. Son guías que están libres, que están en internet, se pueden descargar y utilizar, porque para eso se diseñaron, ¿no? Unos años más tarde ya fuimos perfeccionando los conceptos y hablamos ya de ACP un poco en la traducción del mundo más anglosajón, de la atención centrada en la persona, y ya vamos haciendo, pues efectivamente, en realidad es el mismo enfoque, pero vamos como afinando, ¿de acuerdo? Y de hecho, vamos aprovechando también los diferentes instrumentos de valoración que van saliendo, básicamente, además en el mundo anglosajón, donde empieza a haber valoraciones de cuánto de atención centrada en la persona estamos haciendo en las organizaciones, tanto con medidas de percepción de ACP por parte de los propios profesionales, de las propias personas mayores, de sus familiares, como las autoevaluaciones, como otros registros, digamos, ¿no? Y lo interesante cuando uno hace estos análisis es que hay como elementos comunes que nos ayudan a proyectar cómo creemos que debe de ser ese modelo futuro, ese modelo B, que es el ideal que nosotros buscamos, ¿no?
Entonces, la atención a las personas, muy centrado en el conocimiento específico de la persona, poner en valor y, la propia perspectiva, la experiencia, los valores de la propia persona, favorecer la autonomía decisoria, su capacidad de elección, por supuesto un trato personalizado que la propia persona define, estilos de comunicación y disponibilidad muy, muy claros, y luego también, por ejemplo, la influencia del entorno en la propia construcción del modelo, ¿no? De alguna forma, lo que hemos ido haciendo es, sabemos que esto no es posible si no buscamos el desarrollo de organizaciones buenas, justas y coherentes, ¿no? Donde también las trabajadoras, donde las personas que trabajan estén bien tratadas y sienten que participen, ¿no? Y de alguna forma darnos cuenta que lo importante ya no es solamente cómo hacemos la tarea en relación al cuidado, sino el cómo lo hacemos, ¿no? Y desde ese punto de vista, me parece importante reseñar, o una estrategia que utilizamos, es hablar de ver qué es lo habitual, lo normal, lo cotidiano, también lo deseable en relación al trato con la persona, al trabajo en el equipo, a los profesionales, al entorno socioafectivo, a los familiares y también a la comunidad, y también en la parte más organizacional, ¿no? Es decir, qué es lo que hacemos bien, qué es lo que hacemos cotidianamente, pero también identificar lo que ya no nos parece bien, lo que ya no es admisible, ¿no? Empezar a identificar esos puntos de corte, que es decir, esto queremos que no nos siga pasando, ¿no? Porque al final, siguiendo la evidencia, sabemos, por ejemplo, en el tema de las relaciones, que nos hacemos personas gracias a las relaciones, que las relaciones son imprescindibles y es lo que hay que cuidar en este modelo, que además las relaciones se dan siempre en un entorno y que ese entorno acaba definiendo estructuras, acaba definiendo roles, construye identidad, y al final el entorno puede ser un proveedor de oportunidades en positivo, de demandas que exigen a la persona, pero también de limitaciones, y ajustar esa calidad o esa especificidad del entorno es una de las claves, ¿no? De alguna forma sabemos que en este proceso que estamos diseñando, el concepto de calidad no solamente puede ser calidad de los servicios, que es de donde venimos el modelo A, sino que hay que proyectar hacia la calidad de vida percibida por la persona, ¿no? Y si eso no está ligado, si eso no está junto, no estará bien, ¿no? Sabemos que ese entorno hay que cuidarlo especialmente, y es esa construcción del entorno, no solo físico, sino humano, donde vamos a proyectar el buen modelo. Y aquí quería aportarles un documento que está recién presentado, que es el resultado de una consultoría especializada que he podido desarrollar gracias a la cooperación técnica del Programa de Eurosocial de la Unión Europea con el Ministerio de Salud de la Nación de Argentina, para elaborar estos criterios que sirvan para posicionar la valoración de la calidad, mejorar, diseñar el marco normativo orientado a la calidad en el modelo que queremos, ¿no? Y este documento se basa en 5 ejes, que les proyecto aquí, que está a disposición de ustedes. Habrá como aspectos orientados hacia las propias personas que viven en la residencia, hacia sus allegados, ¿no? Luego hacia el entorno comunitario y social, hacia aspectos organizacionales y, por último, aspectos de entorno físico, edilicios, etcétera, ¿no? Como ven, tiene cierta similitud con la primera guía que les puse del año 2008-2009, que tuve la suerte de diseñar. A la hora de desarrollar esto, aquí vamos a lo concreto, ¿no? Por ejemplo, ejercicio de los derechos. ¿Cómo ayudamos a que las personas puedan ejercer el derecho a la información, ¿no? ¿Cómo garantizamos el derecho a la información a las personas con limitaciones, con deterioro cognitivo, con alteraciones sensoriales, con capacidad o no de soportar o de utilizar documentos escritos, etcétera, ¿no? Porque la información es el paso para el segundo derecho, que es la autonomía decisoria o la autodeterminación, ¿no? Cómo la persona puede o no tomar decisiones, si estas decisiones entrañan riesgos, cómo gestionamos todo esto, ¿no? Un poco la calidad de los cuidados en relación a la dignidad, el respeto a la privacidad, a la intimidad. Bueno, digamos que vamos viendo cómo los ejes, en este caso amarillos, van viendo cómo, digamos, cómo cuidar diferentes buenas prácticas o criterios que hay que tener para decir, en la medida que vayamos desarrollando estos elementos, con una descripción de cada uno en lo que se desarrollaría o se podría tomar cuerpo, estamos orientándonos hacia ese modelo deseable que es el modelo B, ¿no? También lo mismo nos sucedería con los allegados y con la comunidad. También, por supuesto, la participación en la comunidad, que es muy importante, que no hablemos de instituciones totales, sino de recursos comunitarios y donde las personas sigan.
Hay un ámbito, el punto 4, relacionado con todo lo organizacional, y aquí está la revisión de nuestros sistemas de trabajo, desde el trabajo en equipo, sistemas de documentación, lenguajes, procesos de mejora, procesos de formación, modelos de innovación y de reflexión sobre la acción, etcétera, ¿no? Y por supuesto aspectos de edilicios y de entorno físico, ¿no? Quizá para ir terminando y para no cansarles, quizá unas últimas reflexiones y propuestas, ¿no? Que me parecen que pueden ayudarnos, ¿no? A mí me parece que una frase a mí me ha ayudado siempre mucho, es preguntarme a mí misma y a mis equipos, ¿no? ¿Qué le ofrecemos a cada una de las personas para que se siga sintiendo persona valiosa y para que pueda tener una vida buena, ¿no? Y a veces chequeamos, ¿no? Estamos acostumbrados, por ejemplo, a dejar las tareas y simplemente tocar, parar, mirar, escuchar, ¿no? A las personas, o vamos siempre a la tarea, ¿no? ¿Cómo andamos? ¿Qué sensibilidad tenemos los directivos, los responsables? ¿Qué opinan cuando el personal está parado y está tocando, ¿no? Porque venimos de un modelo donde eso era como que no estabas haciendo nada, ¿no? Bueno, esto es una gran función que hay que recuperar, ¿no? En esta especie de chequeo, a veces un poco espontáneo, es un poco, bueno, el trato que damos es cálido, afectuoso, hace que las personas se sientan queridas, te sientes querido, las actividades tienen sentido, los roles son valiosos. ¿Tienes roles o eres siempre pasivo, ¿no? No te ofrecemos. Y el ambiente, o sea, el ambiente que tienes, el que necesita para que sea libre, para que se pueda mover, para que esté cómoda, para que pueda elegir la compañía o lo que quiere hacer, para que se sienta segura. ¿El plan que ofrecemos es un plan personalizado y para ti o es solo un plan de cuidados desde lo físico, ¿no? En base más a unas patologías, ¿no? Y de alguna forma nuestra forma de trabajar, nuestras herramientas, nuestras rutinas, ¿te molestan, te incomodan, te invaden, te anulan o te están ayudando, ¿no? O de alguna forma lo que te planteamos, las actividades, los objetivos, tiene que ver con tus propios logros, ¿no? Con los logros de la persona, ¿no? Yo pienso siempre, digo, bueno, si una persona, María, ¿no? Que vive en una residencia y que queremos diseñar esto, ¿no? Pues tenemos esta especie, vive en una residencia y una trabajadora social, por ejemplo, un modelo residencia grande en España, ¿no? Que tiene muchos profesionales, ¿no? Tiene muchos auxiliares, tiene un médico a lo mejor que viene, terapeuta ocupacional, un fisio, un kinesiólogo, una animadora, una música, bueno, hay personal voluntario, tenemos un sacerdote porque esa casa es más... atiende a personas que son más católicas, yo qué sé, ¿no? Ya, pero con todo esto la persona que consigue, ¿no? A mí me parece que eso tendría que capitalizarse en que la persona tuviera las 8 dimensiones de la calidad de vida de San Lope y Verdugo, que habla de su bienestar subjetivizado, de sus derechos, de su desarrollo, de su inclusión, ¿no? Y que en realidad serían en cosas tan sencillas como me siento acogida, me acogen, me informan, puedo decidir, tengo mi espacio, tengo mi propio plan de vida, conozco a mis cuidadoras, tengo compañía y tengo nuevas amigas, hago cosas que me interesan, me comunico con los de afuera porque estoy en la comunidad, hacen por entretenernos y esas cosas y me siento bien, que se interesen y se preocupan por mí, ¿no? De alguna forma, si todos esos profesionales y esos planes de centros que hacíamos no hace que la persona, que María, viva todo esto, seguramente es que no estamos diseñando el modelo B, ¿no? Indudablemente esto va a requerir de una visión micro, meso y macro. Lo micro van a ser las relaciones, los vínculos, los afectos y esta forma de trato muy personalizado. La parte más meso es la forma de organización y luego sin duda estamos en el entorno social, ¿no? Todo el cambio cultural va a implicar el movimiento en esta forma ecosistémica, ¿no? Y tenemos que ser conscientes, a veces podemos mejorar muy bien el vínculo, pero luego en la parte organizacional fallar, o que a veces sean la sociedad, los familiares, las personas que no comprenden por qué hacemos las cosas de otra. O sea, es decir, es muy importante que haya ese cambio, ¿no? En ese cambio el lenguaje, que siempre generan, pues eso, dan valor, dan percepciones, dan roles, estructuran, dan relación. El lenguaje es muy importante porque siempre pensamos con palabras. Es decir, necesitamos las palabras, pero para pensar bien hay que utilizar las palabras mejor. Las palabras nunca son neutras, ojo, siempre están cargadas de valoración y de emoción y de apreciación, en positivo, en negativo.
tenemos que utilizar las palabras a favor de un cambio positivo, de una valoración positiva, ¿no? Y es importante emplear las palabras en este cambio cultural, ¿no? Porque como tenemos que cambiar la mirada y el pensamiento, las palabras nos van a ayudar, ¿no? Y de alguna forma, a mí también me gusta pensar a nivel personal, ¿no? Yo, ¿qué puedo aportar en este cambio cultural y profesional, ¿no? Yo siempre pienso que para actuar de una forma diferente, tienes que antes cambiar la forma de percibir a la otra persona, ¿no? Y este es uno de los grandes retos, ¿no? Sobre todo en personas con mayor deterioro cognitivo, con mayor fragilidad a diferentes niveles, digamos, ¿no? Nos cuesta mucho ver a la otra persona como una persona con esa potencialidad, con esa capacidad. Entonces, esto hay que intentar cambiarlo, ¿no? Y a mí una reflexión que me ayuda y la comparto es, me gusta analizar cómo pienso, me gusta analizar cómo siento a la persona y me gusta analizar cómo actúo con la persona, ¿no? E intento anclar esos tres ejes en mi propia vida o en mis equipos, ¿no? De alguna forma, lanzarnos preguntas como ¿por qué pienso así o por qué pensamos así, ¿no? ¿Habría otra forma de pensar mejor? ¿Cómo argumentamos, cómo justificamos las cosas, ¿no? ¿Cómo me convenzo a mí misma o cómo puedo convencer a los demás para pensar de otra forma, ¿no? El yo pienso, pensamos. Luego está la parte afectiva, ¿no? Yo siento, ¿no? Es bueno como siento, sería mejor que lo sintiera, que lo apreciara de otra forma, el concepto de apreciar como una emoción, como algo que percibes, que no es racional, que es más emocional, ¿no? De alguna forma, el sentir así, ¿por qué sentimos así? ¿Por qué sienten los demás, ¿no? Debería hacerlo de otra forma y ver cómo realmente las emociones y lo que sentimos está configurando el tercer gran eje, que es el de la acción, ¿no? ¿Por qué actúo así, no? ¿Actúo así por una forma? ¿Actúo así por mis sentimientos o por mis pensamientos? ¿Tendría alternativa? ¿Sé hacerlo de otra forma? ¿Cómo puedo aprender a hacerlo de otra forma, no? Y de alguna forma puedo yo ayudar a los demás a que actúen de otra forma, ¿no? En esta interrelación entre pensamiento, sentimiento y acción, yo creo que está también la responsabilidad de todos en el cambio comunitario, ¿no? Hay una idea que me parece muy importante, que es un poco la idea de que todas las personas necesitamos una oportunidad para mantenernos activas en nuestra vida y de contribuir de forma positiva a los demás, ¿no? Es parte de la condición humana, ¿no? Cuando las personas no tienen esas oportunidades o cuando por sus discapacidades, su fragilidad, no tienen las oportunidades fáciles, la función de los profesionales es la creación de esas oportunidades, de esos entornos, de esas relaciones para que puedan hacerlo, ¿no? De alguna forma, esta teoría de la recuperación, ¿no? Que a mí me gusta, habla de que igual que no hay ningún país lo suficientemente empobrecido que no pueda ser a la larga democrático, no hay ninguna persona lo suficientemente grave o con discapacidad que no pueda estar en proceso de recuperación, de que pueda recuperar el control de su vida en el grado que sea y que realmente tenga una vida buena, ¿no? La pregunta es, ¿qué apoyos necesita y si nosotros estamos dispuestos o conocemos cómo podemos hacerlo, ¿no? Bueno, en realidad podemos tener muchos palos, pero tenemos que saber organizarlos para poder subir y superarnos, ¿no? Allá desde donde estemos, ¿no? Yo creo que no hay nada más práctico que una buena teoría. No me importa nada que alguien nos diga que somos utópicos, porque lo que realmente es importante en nuestras familias, en nuestros entornos comunitarios, en nuestras sociedades, lo realmente importante siempre es utópico, siempre es imposible de conseguir y sin embargo seguimos luchando, ¿no? Y qué triste o qué duro las sociedades que no ponen encima de la mesa lo utópico, qué triste las personas que no ponen lo utópico, lo deseable como su hoja de ruta, lo mismo en parejas, en familias o en comunidades, ¿no? O sea, una buena teoría es muy práctica, pero en esa necesidad de la utopía, de lo necesario, también necesitamos una metodología adecuada para llevarla a la práctica, ¿no? Porque si no, no vamos a acercarnos prácticamente nada, ¿no? Es decir, que es muy importante aprender de los instrumentos, aprender del recorrido que vamos teniendo y utilizarlo, ¿no? Entonces, primero proyectamos esa idea futura, la soñamos y después vamos a por ella, ¿no? Y como decía Thomas Edison, que era muy práctico, me gusta mucho, que bueno, siempre habrá una forma de hacerlo
y la mejor es la que tiene que conseguir cada persona, cada equipo, en cada contexto, desde cada situación de inicio, ¿no? Acabaré con dos ideas de dos poetas españoles que me gustan mucho. Goytisolo decía algo que siempre me gustó y me da esta imagen del barco, ¿no? Tú no puedes volver atrás porque la vida te empuja, ¿no? De alguna forma somos un barco que hemos partido, ya hemos dejado tierra, hemos dejado el modelo del que venimos y vamos a proyectarnos a un modelo mejor por las personas, por su dignidad, por sus derechos, y hay que hacerlo ya. Y de alguna forma ya la vida nos empuja, el siglo XXI nos empuja, ¿no? Y terminar con Machado, porque ¿cómo se hace? Caminando. El learning by doing, el se hace camino al andar, creo que nos orienta muy bien sobre que tenemos que seguir caminando, compartir los aprendizajes, compartir los errores para que otras personas, otras organizaciones en otros lugares no sigamos repitiendo errores y poder avanzar más rápido hacia este horizonte que, siendo deseable, es complicado, pero seguro que vamos a ir acercándonos. Espero que pueda haber sido un poquito inspirador y con esto me despido. Gracias. Muchísimas gracias, Lourdes. Como dije antes, nos dejas siempre más preguntas que respuestas y de eso se trata, tenés la habilidad para hacer pensar al otro, así que vamos a dar el espacio para preguntas del auditorio. Bueno, vamos a seleccionar algunas de las preguntas que hemos recibido. Así que, bueno, Lourdes, creo que no te va a costar nada responder estas preguntas. Menos mal que estás vos al lado mío. La primera pregunta es ¿cómo convertís un centro de cuidados de largo plazo en un centro de vida y cómo haces convivir lo que es un centro de vida con las normas institucionales, los horarios, el encuadre, las comidas? Y de la mano de esta, lo mismo, ¿no? ¿Cómo haces para hacer atención centrada en la persona cuando no tenés, por ejemplo, un menú a la carta? Bueno, yo creo que lo que primero hay que tener claro es qué es lo importante, ¿no? Entonces, cuando en una organización pensamos que es importante la flexibilidad para que realmente poder favorecer un entorno de vida, ¿no? Un lugar de vida, lo primero es posicionarlo. Como yo decía, una buena teoría es imprescindible, es lo más útil. Entonces, si no hay un convencimiento previo, cualquier forma de articular lo que va a ser siempre complejo y limitado va a ser imposible. Entonces, primero, nos convencemos, leemos la literatura científica, reflexionamos sobre el valor de la flexibilidad y a partir de ahí cada organización tiene que ver el margen que tiene, ¿verdad? Es decir, hay tareas que hay que hacerlas en un determinado momento del día, pero hay otras que a lo mejor se pueden cambiar a otro momento, ¿no? Las personas dicen, aquí siempre se ducha por la mañana. A lo mejor alguna persona puede ducharse por la tarde. ¿Por qué tiene que ser todo en las franjas que siempre decidimos? Es decir, habrá cosas que sí que no tendremos más remedio que hacerlo de una forma porque no tenemos recurso para flexibilizar, pero otras veces son las propias costumbres de la organización, ¿no? Por otra parte, también es importante pensar que cualquier norma, cualquier horario siempre tiene un margen, ¿no? Es decir, a lo mejor el desayuno no se puede ampliar tanto como nos gustaría, pero seguramente habrá personas que sean más independientes y más capaces de autoorganizarse o de ir sirviéndose el desayuno si hemos dispuesto una especie de autoservicio para las personas que tienen. Es decir, organizando el entorno y con el criterio claro de que la flexibilidad es uno de los objetivos que queremos conseguir, seguro que todas las organizaciones pueden conseguir pequeñas mejoras, ¿no? Y cuando haya un límite, pues tendremos que parar. Pero siempre habrá que parar cuando ya sepamos que no había más que hacer. Y yo creo que ahí la creatividad y escuchar a las personas que viven en los recursos es muy importante, porque seguramente que podremos articular. Yo también apelo a otra cosa que me preocupa en esta pregunta es, a veces los responsables, los directivos,
son como las personas que limitan la flexibilidad, ¿no? Como que son los que ponen las normas, los responsables. Pero a veces también sucede que los responsables se convierten se convencen del interés o de la necesidad de la flexibilidad para adaptarlos a las personas y hacerlas más capaces a las personas en sus decisiones, en su control de vida. Y a veces nos encontramos que son el propio personal, las propias cuidadoras, las que por sus formas de hacer les cuesta ser flexibles, ¿no? Entonces yo creo que la clave es que cada uno de nosotros desde nuestra responsabilidad veamos qué puedo hacer yo para adaptarme más a la persona y que ella se tenga que adaptar menos a mí o a la organización. Buenísimo. Y bueno, acá hay otra pregunta que creo que está bastante ligada y es que preguntan cómo lograr que los colaboradores, los trabajadores de la organización se hagan piel de que están trabajando para un otro y que casi, si es un centro de vida, bueno, también está conviviendo con, ¿no? Entonces, ¿cómo haces para lograr ese corrimiento, diríamos, de lo que es el cumplimiento de la tarea específicamente a convivir con el otro o apoyarlo para hacerle la vida más sencilla, ¿no? Claro. ¿Cómo se logra eso? ¿Qué se trabaja? ¿O desde dónde? Bueno, yo creo que primero hay que partir del hecho de que las personas que estén trabajando en este entorno les guste la relación con los otros, les guste las relaciones humanas y de alguna forma una fuente de su felicidad de los trabajadores y de las trabajadoras sean ayudar a las otras personas a tener una buena vida. No todo el mundo encuentra el ayudar a los demás como una fuente de felicidad, quiero decir, o es lo que decimos que con estas profesiones a los que nos gustan ciertas cosas, ¿no? Y esto a veces sucede que pedimos cosas casi como milagrosas a personas que no conecta con sus propios valores o con lo que para ellas es importante como profesionales, ¿no? Pero pensemos bajo la hipótesis de que las personas con las que estamos trabajando tienen esos valores de sentir eso valioso y de poder disfrutar con ello. Yo creo que hay que favorecer la idea de la actitud empática, en el sentido de la empatía es una virtud profesional, no es algo con lo que uno nazca, ¿no? La empatía requiere conocimiento, saber, ¿no? Porque yo, para poder comprender lo que le sucede a la persona, tengo que intentar conocer lo más posible qué puede estar sucediendo a la persona, por qué lo vive así, cómo se siente, qué dificultades tiene. Y muchas veces nos ayuda a los profesionales que podemos tener como buena voluntad, pero a veces nos falta el conocimiento para poder tener una actitud empática más adecuada. Yo puedo intentar ponerme en la piel del otro, pero si no conozco aspectos importantes de la vida del otro, o de su vivencia, o de su salud, o de su percepción del mundo, o de sus dificultades, o de lo que es valioso para la persona, no voy a poder ejercer esa relación tan positiva, ¿no? Y entonces a lo mejor conecto menos y digo, pues es que realmente este trabajo no me permite conectar, ¿no? Yo creo que también hay que intentar generar más éxito en las relaciones, ¿no? Más vivencia de que conseguimos conectar con la persona, conseguimos ayudar a la persona a ser más feliz, a tener una vida buena, porque eso nos va a hacer ir a casa nosotros también más felices, ¿no? Y esto también está relacionado con la formación y con que en tu organización eso se valore, ¿no? Porque si yo hago algo para relacionarme con las personas con las que trabajo, con las personas mayores, y en mi entidad me están mirando con cara de que estoy perdiendo el tiempo, no estoy haciendo lo importante, entonces no, eso no puede ser. O sea, mi organización, mis responsables tienen que valorar ese esfuerzo de darme como persona, además de darme como profesional, ¿no? Hace falta ese reconocimiento. Sí, te escucho y a veces sucede esto entre los distintos equipos, entre las distintas disciplinas, ¿no? Cuando no se ha logrado esa amalgama del trabajo en equipo y se valora el trabajo del otro, y en lugar de valorar el trabajo del otro, se cuestiona el trabajo del otro o se mira lo que está haciendo o no, a veces aparece en las organizaciones como que, no sé, para determinado área
lo que está haciendo el otro es una pérdida de tiempo, o por desconocimiento del valor que esto tiene, o porque no se ha logrado trabajar esto desde los mandos medios. Sí, yo Es creo más que ahí es... complicado cuando un compañero, ¿no?, de trabajo te cuestiona el valor que tiene tu tarea. Claro, y en eso es muy importante para el trabajo en equipo, es muy importante que exista también una formación en equipo, ¿no? Es decir, que el equipo se articule en base a los valores, a los principios, a lo que es importante, y en ese reconocimiento de lo importante, por ejemplo, es el que la persona mayor que vive ahí se sienta un ser reconocido, un ser valioso, un ser escuchado, un ser, bueno, que se sienta con valor. Y ese es un objetivo, eso es lo que yo decía, esta es la buena práctica, ¿no? Que cada uno desde su profesión pueda aportar. Si yo entiendo que eso es valioso y descubro que otro profesional desde su papel y en su momento también está aportando, me es más fácil reconocerlo. Si yo no he participado en una formación, en una reflexión, donde podamos ver que eso es lo importante y lo compartamos, va a ser muy difícil que las diferentes lógicas de las profesiones se apoyen, porque entonces vamos a estar mirándonos con recelo en vez de ver toda la tarea que tenemos, digamos, compartida, ¿no? Gracias. No quiero dejar de que respondas dos preguntas que están vinculadas. Nos queda muy poquito tiempo, pero aparecen dos preguntas vinculadas que ¿qué literatura recomendarías además de la que mencionas en la conferencia? Y si tenés algún estudio o propuesta para residencias de larga estadía en Argentina. Hecha. Bueno, así que con esto cerraríamos. Bien, en relación con la literatura, yo creo que poner atención integral y centrada en la persona y todo lo que se pueda leer seguro que les va a ayudar. Y por otra parte, sí, hay un documento que se ha publicado gracias a una consultoría que he tenido la oportunidad de hacer con Eurosocial, la Agencia de Cooperación de la Unión Europea, con el Ministerio de Salud de Argentina, respecto a las bases y a las reflexiones que deben de formar parte de un marco regulatorio en residencias de Argentina. Si buscan Eurosocial, encontrarán la publicación que está a disposición de todo el mundo. Excelente. Me queda solo agradecimiento, decirte, Lourdes, que fue un honor compartir este espacio con vos. Como siempre, te admiro y te llevo en mi corazón, te aprecio mucho también, así que un placer enorme haberte acompañado en este espacio. Gracias a vos y gracias a todo el auditorio también. El placer es a mí, gracias a la organización por convocarme y a ti personalmente por tener este espacio que yo también te aprecio y te admiro mucho como profesional. Muchas gracias.